Hay varios nombres por los cuales se menciona al Señor Jesucristo. Estos nombres nos dan una perspectiva sobre los diferentes aspectos de la misión expiatoria del Señor. Tomemos, por ejemplo, el título Salvador. Todos entendemos un poco lo que significa ser salvos porque a cada uno de nosotros se nos ha salvado en algún momento. Cuando éramos niños, mi hermana y yo estábamos jugando en el río sobre un pequeño bote cuando imprudentemente dejamos el área segura para jugar y la corriente nos llevó río abajo hacia peligros desconocidos. Al oírnos gritar, nuestro padre corrió a socorrernos, salvándonos del peligro del río. Cuando pienso en salvación, pienso en esa experiencia. El título Redentor proporciona una perspectiva similar. Redimir significa comprar o comprar de nuevo. Como asunto legal, la propiedad se redime al pagar por completo una hipoteca u otros cargos. En la época del Antiguo Testamento, la ley de Moisés proporcionó diferentes maneras para que los sirvientes y la propiedad pudieran ser libres o redimidos por medio del pago de dinero. Un uso importante de la palabra redimir en las Escrituras implica la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Luego de la liberación, Moisés les dijo: «Sino porque Jehová os amó, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de servidumbre, de manos de Faraón, rey de Egipto». El tema de Jehová redimiendo al pueblo de Israel de la esclavitud se repite muchas veces en las Escrituras. Por lo general, esto se hace para recordarle al pueblo sobre la bondad del Señor al librar a los hijos de Israel de los egipcios. Pero también es para enseñarles que habrá otra redención más importante para los hijos de Israel. Leí enseñó: «Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída». El salmista escribió: «Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol». El Señor declaró por medio de Isaías: «Yo deshice como a nube tus transgresiones y como a niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí». La redención a la cual hacen referencia estas tres escrituras, por supuesto, es la expiación de Jesucristo. Esta es la abundante redención proporcionada por nuestro Dios amado. A diferencia de las redenciones bajo la ley de Moisés o nuestros modernos acuerdos legales, esta redención no viene por cosas corruptibles como oro o plata. En Cristo tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. El presidente John Taylor enseñó que, debido al sacrificio del Redentor, la deuda ha quedado pagada, la redención hecha, el convenio cumplido, la justicia satisfecha, la voluntad de Dios obedecida y todo poder es dado al Hijo de Dios. Los efectos de esta redención incluyen superar la muerte física para todos los hijos de Dios. Es decir, se supera la muerte temporal y todos resucitarán. Otro aspecto de esta redención realizada por Cristo es la victoria sobre la muerte espiritual. Por medio de su sufrimiento y muerte, Cristo pagó por los pecados de la humanidad a condición del arrepentimiento individual. De este modo, si nos arrepentimos, podemos ser perdonados de nuestros pecados, ya que nuestro Redentor ha pagado el precio. Estas son buenas nuevas para todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quienes se han extraviado en gran manera de las sendas de rectitud necesitan desesperadamente esta redención, y si se arrepienten plenamente, será de ellos para reclamarla. Pero quienes han trabajado arduamente para llevar buenas vidas también necesitan desesperadamente esta redención, porque nadie puede llegar a la presencia del Padre sin la ayuda de Cristo. Por lo tanto, esta amorosa redención permite que se satisfagan las leyes de la justicia y de la misericordia en la vida de todos los que se arrepienten y siguen a Cristo. ¡Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención! Merced, justicia y amor en celestial unión. El presidente Boyd K. Packer enseñó: hay un Redentor, un mediador que está dispuesto y puede satisfacer las exigencias de la justicia y extender misericordia a los penitentes. Las Escrituras, la literatura y las experiencias de la vida están llenas de historias de redención. Por medio de Cristo, las personas pueden y cambian sus vidas y obtienen redención. Me encantan estas historias de redención. Tengo un amigo que no siguió las enseñanzas de la iglesia en su juventud. Cuando era un joven adulto, se dio cuenta de lo que se había perdido al no vivir el Evangelio. Se arrepintió, cambió su vida y se dedicó a una vida de rectitud.
Un día, muchos años después de nuestra amistad de jóvenes, lo encontré en el templo. La luz del Evangelio brillaba en sus ojos y sentí que era un dedicado miembro de la iglesia tratando de vivir el Evangelio plenamente. La de él es una historia de redención. Una vez entrevisté a una hermana para su bautismo. Era culpable de un pecado muy grave. Durante la entrevista le pregunté si entendía que nunca más debería cometer ese pecado. Con una emoción profunda en sus ojos y en su voz dijo: «Oh, presidente, nunca podría cometer ese pecado otra vez. Esa es la razón por la cual deseo bautizarme, para limpiarme de los efectos de ese terrible pecado». La de ella es una historia de redención. Al visitar conferencias de Estaca y otras reuniones en años recientes, he recordado la admonición del presidente Monson de rescatar a los miembros menos activos de la iglesia. En una conferencia de Estaca conté la historia de un miembro menos activo quien había vuelto a la actividad plena después de que su obispo y otros líderes lo visitaran en su hogar. Le dijeron que lo necesitaban y lo llamaron a servir en el barrio. Este hermano no solo aceptó el llamamiento, sino que cambió su vida y hábitos y regresó a la actividad plena en la iglesia. Un amigo mío estaba en la congregación en la cual conté ese relato. Su semblante cambió visiblemente al oírla. Al día siguiente, me envió un correo electrónico diciéndome que su reacción emotiva se debía a que la historia de su suegro al regresar a la actividad en la iglesia era muy parecida a la que yo había contado. Me dijo que como resultado de una visita regular por un obispo y una invitación de servir en la iglesia, su suegro reevaluó su vida y su testimonio. Hizo enormes cambios en su vida y aceptó un llamamiento. Ese hombre que volvió a la actividad tiene ahora 88 descendientes que son miembros activos de la iglesia. Unos días después, en una reunión, conté ambas historias. Al día siguiente recibí otro correo electrónico, el cual decía: «Esa también es la historia de mi padre». Ese correo electrónico enviado por un presidente de Estaca decía cómo se había invitado a su padre a servir en la iglesia, aun cuando no había sido activo y tenía hábitos que necesitaba cambiar. Aceptó la invitación y en el proceso se arrepintió. Finalmente sirvió como presidente de Estaca y de misión y edificó la base para que los de su posteridad sean miembros fieles de la iglesia. Unas pocas semanas después conté las 3 historias en otra conferencia de Estaca. Después de la reunión, se me acercó un hermano y me dijo que esa no era la historia de su padre, sino que era su historia. Me contó de los acontecimientos que lo llevaron al arrepentimiento y a volver a la actividad plena en la iglesia. Y así sucedió. Al llevar la admonición de rescatar a los menos activos, escuché historia tras historia de personas que respondieron a las invitaciones de volver y cambiar sus vidas. Escuché historia tras historia sobre la redención. Aunque nunca podremos devolver al Redentor lo que Él pagó en nuestro nombre, el plan de redención pide nuestro mejor esfuerzo para arrepentirnos plenamente y hacer la voluntad de Dios. El apóstol Orson F. Whitney escribió: «Salvador de mi alma el Redentor, cuya poderosa mano me sanó, cuyo maravilloso poder me levantó y con dulzura mi amarga copa llenó». ¿Qué palabras de gratitud puedo decir? Oh bondadoso Dios de Israel, nunca pagarte podré, Señor, pero amarte intentaré. Tus palabras puras mi deleite son, mi gozo diurno y mi sueño nocturno. Que mis labios tu salvación proclamen y mi alma y vida tu voluntad reflejen. Comparto mi testimonio del poder de la expiación de Cristo. Cuando nos arrepentimos y venimos a Él, podemos recibir todas las bendiciones de la vida eterna. Que así lo hagamos, recibiendo nuestra propia historia de redención, es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.